Y estamos llegando ya al final de nuestro taller. En este video vamos a hablar de las situaciones generalizadas de comportamiento. Todas estas situaciones se encuentran dentro de esa franja que yo les decía, que son los problemas como más normales, que todavía no son serios, ni graves, ni peligrosos. Ejemplos, yo seleccioné aquí unos cuantos que me han sucedido a mí. Estoy segura que ustedes pueden dar mucho más. Uno que creo que nos pasa demasiado, que es que estamos en medio de toda la explicación de la actividad y un estudiante nos empieza a levantar la mano para pedirnos permiso para ir al baño y de repente se empieza a contagiar y tenemos a un montón preguntándonos a qué hora es el refrigerio, a qué hora es el almuerzo, se me olvidó mi lonchera, puedo ir por el borrador y ya se genera un desorden, se perdió todo el hilo, ya uno hasta perdió la motivación que tenía de la actividad que había preparado. Otro, los estudiantes parándose constantemente del puesto para preguntarnos cosas, para decirnos cosas. Otro, los estudiantes se ponen a conversar entre ellos cuando estoy explicando, cuando voy a pasar de la explicación a que hagan los grupos o a repartir el material. Otro, cuando mis estudiantes tienen que hacer fila para desplazarse a otro lugar, son súper ruidosos, hacen desorden, dejan cosas y me toca estarlos regañando y llamándoles la atención 1000 veces. Cuando vamos a hacer actividades con diferentes materiales, dejan todo desordenado, basura, hablan demasiado, se ponen de pie todo el tiempo, no terminan. Todas estas situaciones de lo que nos hablan es que faltan procedimientos en el aula de clase. Los procedimientos son, desde mi punto de vista, el alma de una clase y el elemento fundamental para que todo sea funcional y se pueda tener un verdadero aprendizaje. Y yo sé que uno nunca puede decir 100%, realmente a mí en este caso me gustaría decirlo, pero como no se debe, voy a decir 99%. El 99% de las veces que yo encuentro problemas de disciplina es porque faltan procedimientos. ¿Por qué son importantes los procedimientos? Primero, ellos le van a generar a los estudiantes un ambiente seguro. Ellos saben qué esperar y saben qué hacer. Muchas veces los estudiantes son desordenados porque no saben qué hacer. Si yo no he dado una instrucción o no tengo un procedimiento de cómo formar equipos, cuando yo diga, vamos a hacer una actividad en equipo, ni siquiera he dado todo el resto de la instrucción y yo ya veo, hey, tú y yo nos hacemos juntos. Porque no hay un procedimiento y evidentemente eso es un detonante. Si yo no he establecido un procedimiento para ir al baño, pues un niño le dan ganas de ir al baño y ¿qué va a hacer? Se va a parar o me va a empezar a decir. Cuando hay un procedimiento, entonces ellos saben qué esperar en cada una de las situaciones. Esto mismo les va a ayudar a generar un ritmo dentro del salón de clase, porque saben que cuando llegan hacen esto, saben que los cuadernos se ponen acá, saben que los materiales se recogen así, ya ni siquiera tengo que invertir tiempo dando instrucciones porque ya todo eso está claro. Ayudan a mantener un ambiente óptimo y eso va a permitir el aprendizaje y que alcancemos los objetivos que tenemos planteado. Ya lo decía un poco, simplifican el día a día en el colegio porque yo no tengo que estar dando instrucciones todo el tiempo y ellos no se desgastan pensando qué tienen que hacer. Previenen problemas. Lo que nos caracteriza como buenos docentes no es lo que hacemos para solucionar los problemas, sino para evitar que se den. Me remito de nuevo a esa frase que les he mencionado muchas veces. Esto no es una fórmula mágica como muchos esperamos, pero sí es una fórmula mágica si somos súper consistentes con todo lo que yo les he ido explicando en este taller. Vamos a ver ahora las razones por las que los estudiantes no siguen los procedimientos. Yo diría que se pueden englobar en dos y pues realmente podría ser hasta una porque van a ver que son muy similares. La primera es que los docentes no explican lo que hay que hacer en el salón de clase. Creo que uno de los errores más grandes que cometemos como docentes es que pensamos que los estudiantes ya saben cómo realizar ciertas actividades. Entonces, si yo recibo a los niños en segundo, en tercero, pues más allá, sexto,
11, ahí sí que lo voy a pensar, pues, ¿para qué voy a explicar cómo ir al baño? Es que ellos ya deben saber. Enseñarles a hacer una fila, pues llevan 11 años haciendo filas. Profes, no sabemos el profesor del año pasado cómo les decía que hicieran la fila, cómo les decía que fueran al baño. Entonces, si yo quiero que se viva de una manera, yo lo tengo que explicar. Y lo otro es que no invertimos el tiempo para explicar, practicar y revisar, que como pueden ver está muy relacionado. Lo puse separado es simplemente porque en este punto yo quería hacer la distinción con que a veces empezamos el año demasiado acelerados porque tenemos demasiado contenido que dar y pensamos que sacarnos el tiempo, invertir el tiempo en este tipo de cosas es como una pérdida de tiempo. Explicar un procedimiento, ensayarlo, practicarlo, es como, no, si ya mi compañera empezó el tema hace rato, pero si nosotros nos tomamos el tiempo para explicarlo, eso no es una pérdida de tiempo, sino que es una inversión a futuro. Es mejor tomarnos el tiempo para hacerlo. Y acá también se relaciona con otra cosa. A veces por ese mismo afán tenemos muy claro que sí es importante, pero lo que hacemos es no dejarlos de lado y no explicarlos, pero sí decirlo como todo el primer día. Entonces, en la primera clase vamos a hacer los acuerdos o le voy a dar las reglas, pero bueno, eso ya yo asumo que ya está súper asimilado. Entonces, vamos a hacer los acuerdos, las responsabilidades, cómo hacemos para ir al baño, cómo hacemos para pedir la palabra, el cuaderno se usa así, el día que haya un examen se contesta así, un montón de cosas. Profes, pensemos cuando nosotros hemos entrado nuevos a una institución educativa. Nos meten a unas capacitaciones intensivas como 3 días donde nos explican hasta lo que se hace el último día de clase. Y a la hora de la hora llega el día que hay que hacer los informes y uno no se acuerda de nada. ¿Y qué nos toca hacer? Acudir a un compañero, a una compañera y decirle, ay, ¿cómo es que se metían las notas? Llega la hora de mandar el informe o tener la conferencia con el papá. ¿Cómo es que se hacía esto? Lo mismo con nuestros estudiantes. Entonces, tomémonos el tiempo. Primera clase, vamos a hablar de acuerdos y responsabilidades. Segunda clase, voy a usar el cuaderno, entonces vamos a hablar del procedimiento de cómo se saca el cuaderno del locker o si está en el escritorio o si se mantiene en la mochila. Vamos a hablar de cómo se pone el título, cómo quiero que manejen el cuaderno. ¿Para qué les voy a hablar de otras cosas? Bueno, realmente antes de haber hablado del cuaderno tendríamos que haber hablado de la ida al baño, pedir la palabra, desplazarnos, etcétera. Pero creo que queda claro lo que les quiero decir, que es ir poco a poco con estos ejemplos. ¿Cómo establecer los procedimientos? Bueno, realmente acá estas maneras de implementar todo esto son muy similares. Esto va a ser muy similar a cuando hablamos de los acuerdos de clase, a cuando hablamos de las responsabilidades y a cuando hablamos de cómo abordar los problemas en las reuniones de clase o reuniones de la mañana. Vamos a identificar la situación en la que es necesario un procedimiento y esto lo podemos hacer al inicio, de nuevo, prevenir, prevenir y prevenir. O lo podemos hacer en una reunión de clase si nos damos cuenta que hay algún procedimiento que esté más o menos que no está funcionando muy bien. Entonces vamos a identificar la situación. Por ejemplo, vamos a decir a los estudiantes, vamos a ver cómo va a ser la ida al baño en este salón. Vamos a ver cómo es la pedida de la palabra. O si ya se presenta un problema, entonces tú o algún estudiante va a decir, cuando tenemos que ir al locker, eso es un desorden porque los de abajo no podemos llegar, los de arriba nos pegan cuando lo abren, etcétera. Ya es una situación que se está presentando. Después de eso, le vamos a preguntar a los estudiantes qué creen ellos que pueden hacer para vivir esta situación de la mejor manera. Miren que aquí nos remitimos también a muchas de las otras cosas que hemos hablado, hacerlos a ellos partícipes. Entre más participación tengan, ellos más importantes se van a sentir, más que pertenecen se van a sentir y todo va a ser mucho mejor. Ellos nos van a dar unas ideas, esto no quiere decir que todas las ideas son válidas, pero de ahí podemos sacar varias ideas. En Estados Unidos, los niños tienen que caminar por los pasillos en absoluto silencio y eso a mí se me convertía siempre en un problema de disciplina. Entonces yo seguí esto con mis estudiantes y obtuve ideas muy diferentes.
Me gustaba más la que tuve un año que la que tuve el otro, pero si los estudiantes lo querían hacer así, era válido. Mis estudiantes de un año me dijeron, ¿por qué no tratamos de ver qué tan rápido nos podemos organizar en absoluto silencio? Súper. Entonces yo todos los días contaba el tiempo. El primer día se demoraron como 5 minutos, entonces ellos como que, ay no, eso es demasiado tiempo, lo podemos hacer más rápido, tal. Ya al final se terminaban demorando como 40, 50 segundos y eso les funcionó. El siguiente año yo quise implementar esto, eso a ellos no les importó, no les motivó. La solución que me dieron fue una solución que quizás yo no elegiría porque fue que estemos organizados en orden de lista para no estar al lado de los amigos, pero fue la solución que ellos dieron y eso dio resultado. Entonces, muchas veces no son las cosas que nosotros haríamos, pero si a ellos les sirven y les ayudan, qué rico poderlas utilizar. Practicar. Profes, no importa qué tan grandes sean, entre más grandes, pues tratemos de no hacerlo como muy de infantil. Vamos a ponernos de pie. Vamos a coger la mochila, pues porque sí, ahí van a decir ellos como a esta profesora qué les pasa. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que yo les decía de la fila, bueno, ¿les parece esta idea? Pues no era la hora de la salida. Vamos a probarla. ¿En cuánto tiempo creen que se pueden organizar? O vamos a organizarnos por orden de lista para ver si funciona. Entonces, practicar, ser muy constantes y revisar. Volvemos de nuevo, reuniones de la mañana son un momento excelente para esto. Yo les dejé acá, me voy a mover de nuevo, algunos ejemplos de procedimientos y en el manual van a encontrar muchísimos más. La llegada al salón de clase en la mañana, organización de las mochilas, las loncheras, los materiales, trabajo de la mañana, distribuir materiales, idas al baño, tomar agua durante el día, hacer la fila, desplazamientos a las clases, almorzar, al recreo, el nivel de ruido en el salón de clase, salida al final del día. Espero que esta herramienta sea muy útil para ustedes. Para mí ha sido súper útil todo el tiempo.